Bienvenidos a Reportero Águila, el canal donde podrás recibir las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Vamos a las noticias. En las últimas horas comenzó a circular con mucha fuerza un rumor que ha encendido las conversaciones entre aficionados, periodistas y analistas del fútbol mexicano. Se habla cada vez más de la posibilidad de que Jesús Orozco Chiquete esté muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Club América. Aunque todavía no existe un anuncio oficial, las pistas que se han filtrado desde distintos rincones del entorno futbolístico han provocado que muchos empiecen a imaginar cómo podría encajar el defensor en uno de los equipos más mediáticos del continente. En redes sociales, en programas deportivos y en charlas entre aficionados se repite la misma pregunta: ¿será real este movimiento que podría cambiar varias piezas dentro del panorama de la liga? Lo que más llama la atención es que varias voces cercanas al entorno del fútbol aseguran que el interés del América no sería algo reciente, sino una idea que lleva tiempo rondando en las oficinas del club. Se comenta que el perfil de Orozco Chiquete encajaría perfectamente en la filosofía competitiva que busca reforzar la defensa con juventud, intensidad y personalidad. Mientras tanto, los aficionados del América comienzan a debatir sobre cómo su llegada podría transformar la saga del equipo, generando una mezcla de ilusión, curiosidad y también cierta expectativa por lo que podría anunciarse en cualquier momento. El posible movimiento ha generado todavía más interés porque Jesús Orozco Chiquete se ha convertido en uno de esos futbolistas que, sin hacer demasiado ruido mediático al principio, terminan ganándose el respeto de todo el entorno futbolístico gracias a su carácter dentro del campo. Muchos analistas coinciden en que su evolución ha sido constante, mostrando madurez, capacidad de liderazgo y una lectura del juego que suele llamar la atención incluso de los entrenadores rivales. Por eso no resulta extraño que un club con las aspiraciones del América esté evaluando seriamente la posibilidad de sumarlo a su proyecto deportivo. Según lo que se comenta en distintos espacios del periodismo deportivo, la directiva azulcrema estaría buscando reforzar la zona defensiva con un jugador que combine energía, agresividad defensiva y salida limpia desde el fondo. Ese perfil encajaría bastante bien con el estilo que ha mostrado Orozco Chiquete a lo largo de su desarrollo como futbolista profesional. Los rumores también apuntan a que dentro del vestidor del América existiría una gran valoración por su mentalidad competitiva, algo que siempre se considera fundamental cuando se trata de competir por títulos. Por ahora todo permanece en el terreno de la especulación, pero cada comentario que aparece parece alimentar aún más la idea de que algo importante podría estar gestándose. Otra de las razones por las que este rumor ha tomado tanta fuerza tiene que ver con el momento deportivo que atraviesa el defensor. Se dice que Orozco Chiquete está viviendo una etapa de crecimiento futbolístico en la que varios clubes importantes han comenzado a seguirlo con atención. Cuando un jugador entra en esa fase de madurez deportiva, suele convertirse en un objetivo muy atractivo para equipos que buscan construir plantillas competitivas y con proyección. En el caso del América, siempre existe una presión especial por mantenerse en lo más alto, y por eso cada decisión en el mercado suele analizarse con mucha profundidad. Algunos comentaristas señalan que la llegada de un jugador con el carácter de Orozco Chiquete podría aportar una dosis extra de intensidad a la defensa azulcrema, algo que muchas veces marca la diferencia en los momentos decisivos de la temporada. También se comenta que su personalidad fuerte dentro del campo podría encajar perfectamente con el ambiente competitivo que caracteriza al vestidor del América. Mientras tanto, la afición observa con atención cada señal que aparece en el horizonte del mercado de fichajes, tratando de descifrar si realmente se está preparando una incorporación que podría dar mucho de qué hablar. Dentro del universo de rumores que rodean al fútbol mexicano, hay detalles que suelen alimentar aún más la imaginación de los aficionados. En este caso, algunos periodistas cercanos a la actualidad del América han insinuado que las conversaciones podrían haber avanzado más de lo que muchos imaginan. No se habla de acuerdos definitivos ni de documentos firmados, pero sí de contactos, sondeos y evaluaciones que se estarían realizando con bastante discreción. Ese tipo de movimientos silenciosos son habituales en clubes grandes que prefieren trabajar lejos del ruido mediático hasta tener todo mucho más claro. Lo interesante es que, según varios comentarios que circulan entre analistas deportivos, el cuerpo técnico del América vería con buenos ojos la posibilidad de sumar un defensor con la intensidad y el compromiso que caracteriza a Orozco Chiquete. También se dice que su estilo de juego podría adaptarse con rapidez a las exigencias tácticas del equipo, algo que siempre se considera un factor clave cuando se piensa en nuevas incorporaciones. Todo esto, por supuesto, sigue moviéndose en el terreno de las versiones extraoficiales, pero cada vez son más las voces que sugieren que el interés podría ser real. Mientras el rumor crece, los aficionados comienzan a imaginar escenarios.
Algunos piensan en cómo podría formar la defensa del América si finalmente Orozco Chiquete se suma al plantel. Otros analizan qué impacto podría tener su presencia en la competencia interna del equipo, algo que suele elevar el nivel de todos los jugadores dentro del vestidor. En un club con tanta historia y tanta presión mediática como el América, cada nuevo fichaje siempre genera debates intensos entre los seguidores. Sin embargo, en este caso particular parece existir una sensación general de curiosidad positiva. Muchos consideran que el defensor posee cualidades que podrían encajar muy bien en el estilo competitivo que caracteriza al club. También se habla de su mentalidad fuerte, una característica que suele valorarse mucho cuando se trata de jugadores que llegan a instituciones donde la exigencia es permanente. Lo cierto es que el nombre de Orozco Chiquete ha comenzado a aparecer cada vez más en conversaciones relacionadas con el futuro del América. Y cuando un rumor empieza a repetirse con tanta frecuencia en el mundo del fútbol, normalmente significa que algo interesante podría estar desarrollándose detrás de escena. Al mismo tiempo, hay quienes dentro del análisis futbolístico consideran que este posible movimiento también tendría un significado estratégico para el América. Incorporar a un defensor joven, con proyección y con experiencia competitiva, podría representar una apuesta pensando no solo en el presente inmediato, sino también en el futuro del equipo. En muchos clubes grandes se intenta encontrar ese equilibrio entre jugadores consolidados y futbolistas que todavía tienen margen para seguir creciendo. Orozco Chiquete parece encajar justamente en ese perfil que combina rendimiento actual con potencial de evolución. Además, algunos comentaristas sugieren que su carácter competitivo podría contagiar energía dentro del grupo, algo que muchas veces se vuelve fundamental en los momentos de mayor presión. Por ahora, el ambiente alrededor de esta posible incorporación está lleno de preguntas y de expectativas. Nadie confirma nada de manera oficial, pero tampoco hay demasiadas voces que descarten completamente la posibilidad. En el mundo del fútbol, muchas historias comienzan precisamente así, con rumores que poco a poco se vuelven más fuertes hasta que finalmente se transforman en una noticia real. A medida que pasan las horas, la conversación sobre la posible llegada de Jesús Orozco Chiquete al América sigue creciendo como una ola que parece imposible de detener. Cada nuevo comentario, cada análisis y cada especulación alimentan la sensación de que algo importante podría estar cocinándose en silencio. Los aficionados del América conocen muy bien cómo funcionan este tipo de historias en el mercado de fichajes. Muchas veces los movimientos más inesperados empiezan como simples rumores que parecen lejanos, pero que poco a poco van tomando forma hasta convertirse en una realidad que cambia el panorama del equipo. En el caso de Orozco Chiquete, lo que más intriga genera es la forma en que su nombre ha comenzado a aparecer en conversaciones cada vez más cercanas al entorno del club. Algunos analistas creen que la directiva azulcrema estaría explorando diferentes escenarios para reforzar la defensa, y dentro de esas opciones el perfil del defensor mexicano encajaría bastante bien. También se habla de la posibilidad de que su mentalidad fuerte y su estilo agresivo para recuperar el balón podrían aportar una dimensión distinta a la línea defensiva del equipo. Mientras tanto, la afición sigue observando cada movimiento con atención, esperando alguna señal que confirme o desmienta este rumor que ya ha capturado la imaginación de muchos. Otro elemento que ha despertado mucho interés dentro de esta historia tiene que ver con la personalidad del propio Orozco Chiquete. Quienes han seguido su carrera destacan que no se trata solamente de un defensor con buenas condiciones físicas o técnicas, sino también de un jugador con carácter, de esos que no se esconden cuando el partido se vuelve intenso. Esa mentalidad suele ser muy valorada por los clubes que compiten constantemente bajo presión, y el América es uno de esos equipos donde la exigencia nunca desaparece. Por eso algunos comentaristas consideran que su perfil podría adaptarse con naturalidad al ambiente competitivo del club. Además, se dice que el defensor tiene una capacidad interesante para organizar la línea defensiva, algo que muchas veces se vuelve clave cuando un equipo busca mantener equilibrio entre ataque y defensa. Dentro de los rumores también aparece la idea de que su llegada podría generar una competencia muy saludable dentro del plantel, elevando el nivel de todos los jugadores que luchan por un lugar en la defensa. Esa posibilidad es la que hace que muchos aficionados miren este rumor con entusiasmo, imaginando cómo podría transformarse el equipo si finalmente el movimiento se concreta. También hay quienes analizan esta posible operación desde una perspectiva más estratégica. En el fútbol moderno, los clubes grandes no solo buscan talento inmediato, sino también futbolistas que puedan convertirse en piezas importantes a largo plazo. En ese sentido, el nombre de Orozco Chiquete aparece como una apuesta que podría tener mucho sentido para el proyecto deportivo del América. Se comenta que su estilo de juego combina intensidad defensiva con una salida relativamente limpia desde el fondo,
una característica que muchos entrenadores consideran fundamental para construir ataques desde la defensa. Además, su capacidad para competir en duelos físicos y su concentración en momentos de presión han sido cualidades que varios analistas destacan cuando hablan de su evolución futbolística. Todo esto contribuye a que el rumor sobre su posible llegada al América resulte todavía más interesante. No se trata solamente de un fichaje más, sino de un movimiento que podría tener implicaciones importantes en la forma en que el equipo organiza su estructura defensiva. Por ahora, sin embargo, todo sigue envuelto en un aire de misterio que mantiene a los aficionados pendientes de cualquier novedad. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados del América. Mientras el tema continúa creciendo en el debate futbolístico, también aparecen voces que invitan a la prudencia. En el mundo del mercado de fichajes, no todos los rumores terminan convirtiéndose en realidad. Sin embargo, incluso quienes mantienen cierta cautela reconocen que la posibilidad de ver a Orozco Chiquete con la camiseta del América sería una historia fascinante para el fútbol mexicano. El simple hecho de imaginar cómo podría integrarse al sistema táctico del equipo ya genera discusiones entre analistas y aficionados. Algunos creen que podría convertirse rápidamente en una pieza importante dentro de la defensa, mientras que otros consideran que necesitaría un periodo de adaptación antes de asumir un rol protagonista. Lo interesante es que, más allá de las diferentes opiniones, el nombre del defensor sigue apareciendo una y otra vez en el contexto del América. Eso suele ser una señal de que, al menos, el interés podría existir en algún nivel. Y cuando se trata de un club con tanta influencia en el mercado, cualquier movimiento potencial suele generar un eco enorme en todo el entorno del fútbol. Dentro de las conversaciones que rodean este rumor, también se menciona el impacto emocional que podría tener una incorporación así para la afición. El América es un club acostumbrado a fichajes que generan titulares y debates, pero también es una institución donde los seguidores valoran mucho los jugadores que muestran compromiso y carácter dentro del campo. En ese sentido, muchos creen que Orozco Chiquete podría conectar rápidamente con la afición si demuestra esa intensidad que lo caracteriza. Los seguidores del equipo siempre han apreciado los futbolistas que defienden la camiseta con personalidad, y el defensor mexicano tiene fama de ser justamente ese tipo de jugador. Por eso, incluso sin confirmación oficial, la simple idea de su llegada ya ha provocado muchas conversaciones entre aficionados que analizan cada posible escenario. Algunos imaginan que su presencia podría fortalecer la identidad competitiva del equipo, mientras otros simplemente sienten curiosidad por ver cómo se desarrollaría esta historia si finalmente se concreta. Por ahora, la historia de Jesús Orozco Chiquete y el América sigue moviéndose en el terreno de los rumores, las especulaciones y las interpretaciones. Nadie ha confirmado nada de forma definitiva, pero tampoco parece un tema que haya surgido de la nada. En el fútbol, muchas de las grandes noticias comienzan como susurros que se expanden lentamente hasta que un día se convierten en anuncios oficiales que sorprenden a todos. Quizás eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Tal vez las conversaciones existen y avanzan con discreción, o quizá todo se trate simplemente de una coincidencia de intereses que ha despertado la imaginación del entorno futbolístico. Lo único seguro es que el nombre de Orozco Chiquete ya está instalado en el debate sobre el futuro del América. Y cuando un rumor logra capturar la atención de aficionados, analistas y periodistas al mismo tiempo, suele ser porque detrás de esa historia podría existir algo mucho más grande esperando el momento adecuado para revelarse. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol América. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.